Chicos, buenos días, mi nombre es Esmiles. El día de hoy veremos el curso de química. Veamos entonces, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y los cambios que experimenta la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que existe y se manifiesta en el universo. Dicho de otras palabras, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia se encuentra en constante movimiento y transformación. Ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esto es correcto, ¿no? La materia se encuentra en movimiento, se va de un lugar hacia otro. Y también se encuentra en constante transformación. ¿Mediante qué? Mediante fenómenos físicos o fenómenos químicos, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos físicos? Un ejemplo de fenómeno físico vendría a ser la fragmentación de las rocas, ¿no? Cuando las rocas se fragmentan, ocurre un fenómeno físico y la materia cambia. Un ejemplo de fenómeno químico es la combustión del papel. La combustión, dicho en otras palabras, la quema cuando se queman los papeles, ¿no? Cuando se quema el papel, la hoja cambia de forma, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un fenómeno químico. Continuamos. ¿Qué es la masa? La masa es la unidad de medida de la cantidad de materia que hay en una muestra. Entonces, ¿qué hace la masa? La masa nos va a indicar la cantidad de materia que hay en una muestra. ¿Cómo obtiene la información la química? Bueno, la química, al igual que la biología, para obtener la información utilizará el método científico. Veamos entonces los pasos del método científico. El primer paso es la observación, que es el análisis sensorial de un fenómeno natural. Hipótesis. Hipótesis es la probable explicación que se le da a un fenómeno observado. Paso número 3, experimentación. Consiste en verificar la validez de la hipótesis. Paso número 4, conclusión. En la conclusión se confirma o se rechaza la hipótesis. Continuamos con dos conceptos. Teoría. ¿Qué es teoría? Teoría es la explicación racional de un fenómeno natural y ley. Ley es la descripción de un aspecto de la naturaleza. Comencemos entonces con ramas de la química. La primera rama de la química que veremos será la química analítica. ¿Y qué es lo que hace la química analítica? Bueno, la finalidad es el estudio de la composición química de la materia, ¿no? Estudiará entonces la composición química de la materia. A su vez, la química analítica se dividirá en dos. Uno, química analítica cualitativa y dos, química analítica cuantitativa. Comencemos con el primer concepto, química analítica cualitativa. ¿Qué es lo que hace la química analítica cualitativa? Veamos entonces. La química analítica cualitativa estudia las cualidades cualitativas de la materia. Entonces va a estudiar ¿qué? Estudiará las propiedades cualitativas de la materia. ¿Y cuáles son las propiedades cualitativas de la materia? Bueno, serán las siguientes, ¿no? Color, olor, sabor y brillo. Veamos. Color, ¿qué es? Es una propiedad cualitativa. Y veamos acá unos ejemplos. Color azul. ¿Dónde encontramos el color azul? Lo encontramos en el zafiro. ¿Qué es el zafiro? Es un mineral. Siguiente color sería verde. Verde. ¿Dónde encontramos el color verde? Lo encontramos también en un mineral y este mineral es la esmeralda. El color rojo se encuentra en el rubí. El rubí también es un mineral. Y el color gris se encuentra en la plata, ¿no? Y la plata es un metal. Otra propiedad cualitativa de la materia sería el olor, ¿no? Ejemplos, olores florales, frutales, cítricos, mentolados y dulces. Otro ejemplo de
Propiedad cualitativa es el sabor. Tipos de sabor vendrían a ser salado, dulce, amargo y ácido. Continuamos con la siguiente propiedad cualitativa y es el brillo. ¿El brillo qué es? Es el reflejo de la luz. El brillo es la propiedad por la cual algunos materiales tienen la capacidad de reflejar la luz. Ejemplo, el brillo metálico, ¿no? Los metales son buenos reflejando la luz. Continuamos con química analítica cuantitativa. La química analítica cuantitativa determinará la cantidad de componentes que hay en una muestra. Veamos entonces qué estudia la química analítica cuantitativa. Estudia las propiedades cuantitativas de la materia. ¿Qué son las propiedades cuantitativas? Son aquellas propiedades que se pueden expresar numéricamente, ¿no? Empecemos con las propiedades cuantitativas de la materia. La primera será la masa. ¿Qué es la masa? La masa indica la cantidad de materia que hay en una muestra, ¿no? Indicará la cantidad de materia que hay en una muestra. ¿Cuál es la unidad de la masa? La unidad de la masa es el kilogramo, ¿no? ¿Según quién? Según el sistema internacional. Continuamos con volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto y la unidad del volumen es el metro cúbico. Siguiente propiedad cuantitativa de la materia será la temperatura. ¿Qué hace la temperatura? Determina el grado de agitación molecular y el flujo de calor que hay en la materia. Nuevamente, determina el grado de agitación molecular y el flujo de calor que hay en una materia. ¿Cuál es la unidad de la temperatura? La unidad es el Kelvin, ¿no? Para el sistema internacional, la unidad de temperatura es el Kelvin. Otra escala o otra unidad de temperatura que también es muy usada es la temperatura Celsius. Temperatura Celsius, o mejor dicho, grados Celsius. Continuamos con otra propiedad cuantitativa de la materia. En este caso veremos el peso. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Muy bien, el valor numérico de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la unidad del peso es el newton, según el sistema internacional. Nuevamente, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad. ¿Hacia dónde la atrae? Hacia su centro, ¿no? Es por eso que al momento de soltar un objeto, siempre se irá en dirección al centro de la Tierra. Segunda rama de la química. Bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia la composición química de los seres vivos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Entonces, la bioquímica estudiará la composición química de los seres vivos, ¿no? Tercera rama de la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia el carbono y todos sus componentes. Físico-química. ¿Qué estudia la físico-química? Estudia las propiedades físicas de la materia. ¿Y cuáles son las propiedades físicas de la materia? Veamos entonces las propiedades físicas de la materia. Primera propiedad física de la materia que veremos será punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es el momento en el cual una materia pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso. Nuevamente, el punto de ebullición es el momento en el cual una materia pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso. Un ejemplo de punto de ebullición sería del agua, ¿no? El agua pasa de estado líquido a gaseoso a los 100 grados centígrados.
Siguiente propiedad física de la materia. Conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la capacidad de conducción del calor, ¿no? Es la capacidad que tiene un cuerpo para conducir el calor. Materiales que tienen alta conductividad térmica serán los metales, ¿no? Los metales son buenos conductores de calor. Continuamos con conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad de conducir corriente eléctrica. ¿Qué materiales tienen alta conductividad eléctrica? Los metales, ¿no? Por ejemplo, el aluminio y el cobre, que son buenos conductores eléctricos. Un ejemplo opuesto de conductividad eléctrica sería un material aislante. ¿Qué son los materiales aislantes? Son aquellos materiales que no conducen con facilidad la corriente eléctrica, son malos conductores. Ejemplos de aislantes vendrían a ser la madera. Siguiente propiedad física. Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tienen los cuerpos para disolverse. Ejemplo, el azúcar. Al combinar el azúcar con el agua se disuelve, ¿no? Entonces decimos que es un material que tiene alta solubilidad. Un ejemplo contrario sería un material no soluble, como una piedra, ¿no? La piedra no tiene tanta solubilidad como lo tiene el azúcar, ¿no? Si nosotros colocamos agua y una piedra, no se disolverá, ¿no? Siguiente propiedad física de la materia. La dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es el grado de resistencia al rayado que ofrece un cuerpo. En este caso, el material con mayor dureza en el mundo es el diamante, ¿no? Que tiene grado 10 en la escala de Mohs. Veamos entonces ahora la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancia por el lado izquierdo y por el lado derecho tenemos a mezcla. A su vez, estas se dividen en dos. Sustancia se divide en elemento o en compuesto. Y mezcla se divide en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Veamos entonces, comencemos del lado izquierdo. Elemento. ¿Qué es un elemento? Elemento es una sustancia compuesta por un solo tipo de átomos. Mira, acá de color negro está escrito un solo tipo de átomos. También podemos notar que los elementos pueden ser expresados mediante fórmulas. ¿Por qué los elementos pueden ser expresados mediante fórmulas? Porque la cantidad de los componentes que lo forman ya está determinada. En este caso veamos lo siguiente. Tenemos plata, oro, fósforo, azufre. Del otro lado tenemos oxígeno y cloro. ¿Qué son? Son elementos. ¿Y cómo están formados? Están formados por un solo tipo de átomos. Mira, acá el número 1, solo hay un tipo de átomos que les está formando. Del otro lado veamos ahora compuesto. Un compuesto está formado por más de un tipo de átomos. Mira, acá está, más de uno, más de un tipo de átomos. Vemos entonces que los compuestos están formados por más de un tipo de átomos. Los compuestos también pueden ser expresados mediante fórmulas. ¿Y por qué los compuestos pueden ser expresados mediante fórmulas? Porque los componentes que forman un compuesto, ya las cantidades ya están determinadas, ¿no? Las cantidades de los componentes que forman un compuesto ya están determinadas. El primer compuesto que veremos será el agua, ¿no? Mira, sus cantidades ya están determinadas. ¿Qué se dice acerca del agua? Mira, para formar una molécula de agua se tiene que unir dos hidrógenos con un oxígeno. ¿Cómo están sus cantidades? Sus cantidades ya están determinadas, ¿no? No van a variar. Tiene cantidades fijas.
Otro ejemplo sería el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico también presenta una fórmula, y presenta una fórmula porque la cantidad de sus componentes ya está determinada. Hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. Muy bien, ¿cómo se llama este compuesto? Ácido sulfúrico. Continuamos entonces con el carbonato de calcio. Carbonato de calcio. ¿Dónde se encuentra el carbonato de calcio? Bueno, se encuentra en donde? En antiácidos, ¿no? Una pequeña porción de los antiácidos está formado por carbonato de calcio. El siguiente compuesto es más conocido, cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es la sal común, ¿no? Y está expresada mediante una fórmula, sodio 1, cloro 1. ¿Cómo son sus cantidades? Tiene cantidades ya determinadas. El siguiente ejemplo que tenemos es acá, mira, el gas metano. Muy bien, carbono 1, hidrógeno 4. ¿Dónde encontramos el gas metano? Lo encontramos en el gas de uso doméstico, ¿no? El gas de uso doméstico es gas metano. También tiene una fórmula. ¿Y por qué tiene fórmula? Porque la cantidad de los componentes que la componen o que la forman ya está determinada. Bueno, repasemos un poco, veamos. La materia se divide en sustancia o en mezcla. Veamos la sustancia. La sustancia a su vez se divide en elemento o en compuesto. Los elementos están formados por un solo tipo de átomos, ¿ya? Solo se forman ¿qué? Por un solo tipo de átomos. ¿Cómo se representan los elementos? Mediante símbolos, ¿no? Mira, acá Ag, Cl, O. Muy bien, los elementos están expresados mediante símbolos. Y del otro lado tenemos los compuestos. ¿Cómo se representan los compuestos? Los compuestos se representan mediante fórmulas. Se representan mediante fórmulas porque la cantidad de los componentes que la forman ya está determinada, ¿no? Una molécula de agua siempre va a ser ¿cuánto? Siempre va a ser H2O, siempre va a tener esa forma. Hidrógeno 2, oxígeno 1, con cantidades ya determinadas. ¿Cuántos tipos de átomos diferentes forma un compuesto? Mira, más de uno, o sea, de 2 en adelante. Contando el 2 sería 3, 4, ¿no? ¿Qué son ellos? Son compuestos. ¿Por qué? Porque tienen más de un tipo de átomos. En cambio, el elemento solo tiene o solo está formado por un tipo de átomo. Veamos entonces del otro lado. Mezcla. La mezcla se puede dividir en homogénea o heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Veamos entonces. Mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Es aquella mezcla que tiene una sola fase. Una mezcla homogénea va a tener una sola fase. ¿Qué significa que tenga una sola fase? Bueno, significa que va a tener una sola apariencia. Por ejemplo, si nosotros miramos, veamos primero los ejemplos de mezclas homogéneas. Salmuera, aire y agua. Si nosotros vemos la salmuera es el agua con sal. Si nosotros vemos la salmuera a simple vista, no vamos a poder reconocer los componentes que la conforman. En una mezcla homogénea no se va a poder diferenciar los componentes que la conforman, ni a simple vista, y tampoco se va a poder comprobar o diferenciar los componentes que la forman usando un microscopio. Ni a simple vista, ni usando un microscopio nos daremos cuenta de cuáles son los componentes que la forman, ¿no? No se van a poder diferenciar. Esto vendría a ser que una mezcla homogénea, una sola fase, una sola apariencia. En cambio, la mezcla heterogénea, en una mezcla heterogénea sí se puede diferenciar cuáles son los componentes que la conforman. Ejemplos de mezclas heterogéneas vendría a ser el granito, leche, arena y concreto. En el concreto nosotros podemos a simple vista diferenciar los componentes que lo conforman. Por ejemplo, se puede diferenciar la arena de la piedra, ¿no? Se pueden diferenciar los componentes.
Veamos de este lado entonces las mezclas. Mira, las mezclas se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo son las mezclas homogéneas? Acá dice tienen una fase. ¿Y cómo son las mezclas heterogéneas? Tienen más de una fase, más de una apariencia. Ejemplos de mezclas homogéneas vendrían a ser el alcohol medicinal, el aire, la gasolina y la salmuera. ¿Cómo son? Son homogéneas. ¿A simple vista se pueden diferenciar los componentes? No. ¿Usando microscopio se puede diferenciar sus componentes? Tampoco. Ahora veamos mezclas heterogéneas. Ejemplos vendrían a ser el concreto, el mineral, agua con aceite y la leche. Muy bien, a simple vista en el concreto se pueden diferenciar ¿qué? Los componentes que la forman. En un mineral también se pueden diferenciar los componentes que la forman. ¿Cuáles son los minerales? Las rocas, ¿no? Las rocas vendrían a ser los minerales. En el agua con aceite también se pueden diferenciar los componentes que la forman. En la parte baja se ubicará el agua y en la parte superior se ubicará el aceite. El aceite se ubica en la parte superior porque el aceite es más ligero que el agua. Continuamos. Leche. En el caso de la leche, a simple vista no se puede diferenciar si es homogénea o heterogénea. Pero con la ayuda de un microscopio nos daremos cuenta que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se va a poder diferenciar los componentes que la forman. Veamos acá, tenemos dos gráficos. En el lado derecho graficamos una mezcla heterogénea. Y en el lado izquierdo graficamos una mezcla homogénea. En el lado izquierdo vemos que se está combinando agua con azúcar. Al combinar agua con azúcar se obtendrá una sola fase, una sola apariencia. Y del lado derecho vemos que se está combinando agua con arena. Al combinar el agua con arena, vemos que la arena se ubicará en la parte baja del recipiente. Y a simple vista podemos diferenciar el agua de la arena, ¿no? Muy bien, si se puede diferenciar a simple vista o con ayuda de un microscopio los componentes, se le dice que es una mezcla heterogénea. Repasemos entonces la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos: sustancias y mezclas. A su vez, las sustancias se clasifican también en dos. La sustancia se clasifica en elemento o compuesto. El elemento tiene símbolo y el compuesto tendrá fórmula. El elemento está formado por un solo tipo de átomos, mira, solo un tipo de átomos. Y un compuesto está formado por más de un tipo de átomos. Ejemplo de elemento vendría a ser la plata y un ejemplo de compuesto vendría a ser el agua, ¿no? Una molécula de agua, y la molécula de agua está formada por hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿Por qué es que los compuestos tienen fórmula? Bueno, los compuestos tienen fórmula porque la cantidad de componentes que la forman ya está determinada. Una molécula de agua siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser H2O. Del otro lado vemos mezcla. Y la mezcla también se divide en dos. Se divide en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. En una mezcla homogénea va a haber ¿cuántos? Solo habrá una fase. Y en una mezcla heterogénea habrá más de una fase. Ejemplo 2, 3. ¿Qué es lo que tiene que cumplir una mezcla para que sea homogénea? Que no se puedan diferenciar sus componentes a simple vista y tampoco se puedan diferenciar sus componentes utilizando un microscopio. Si no se pueden diferenciar sus componentes ni a simple vista ni con microscopio, será mezcla homogénea. En cambio, en la mezcla heterogénea se puede diferenciar sus componentes a simple vista o utilizando un microscopio. Ejemplos de mezclas heterogéneas sería el granito, leche, arena y concreto. Ejemplos de mezclas homogéneas sería la salmuera, el aire y el agua.